Bienvenidos, queridos oyentes. Espero estén teniendo una linda noche. A veces la muerte es solo el comienzo de una historia, especialmente para aquellos que trabajan en el silencio, cuidando de los que ya no pueden cuidar de sí mismos. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden guardar los que preparan a los muertos para su último viaje? A esta historia la llamo El último toque del embalsamador. Rodrigo, nuestro protagonista, era un hombre que conocía bien la muerte. Trabajaba como embalsamador en una funeraria de la Ciudad de México. Su trabajo era darle una apariencia pacífica a los muertos, para que sus seres queridos pudieran despedirse con un recuerdo amable, en lugar de la dura realidad de la descomposición. Un día, le fue asignado el cuerpo de una anciana, conocida en su vecindario como una bruja. Se decía que podía ver más allá del velo que separa la vida de la muerte, y que había predicho su propia muerte. La familia quería un funeral rápido por temor a las consecuencias de mantener a la anciana en el mundo de los vivos por mucho tiempo. Mientras Rodrigo embalsamaba el cuerpo, comenzó a sentir un escalofrío, como si alguien estuviera observándolo. La sensación era tan intensa que incluso se volvió, esperando encontrar a alguien detrás de él, pero siempre estaba solo. A medida que avanzaba en su trabajo, los objetos en la sala comenzaron a moverse solos. Los instrumentos chirriaban, las luces parpadeaban y la temperatura fluctuaba de frío extremo a calor sofocante. Rodrigo intentó mantenerse concentrado en su trabajo, pero el ambiente se volvía cada vez más hostil. Finalmente, cuando estaba a punto de dar el último toque, el cuerpo de la anciana se incorporó en la mesa y abrió los ojos. Rodrigo retrocedió horrorizado, mientras la anciana comenzaba a hablarle en una voz que parecía provenir del más allá. Pronunció una terrible maldición sobre Rodrigo, prometiendo que él también vería más allá del velo y conocería el verdadero rostro de la muerte. Con la maldición resonando en sus oídos, Rodrigo se encontró paralizado por el miedo. Pero entonces, tan abruptamente como se había levantado la anciana, volvió a recostarse, sus ojos se cerraron y su boca se selló como si nada hubiera sucedido. Rodrigo, aún temblando, terminó su trabajo y se apresuró a salir de la sala. Desde ese día, Rodrigo empezó a notar cambios. Empezó a ver sombras en los rincones de sus ojos, a escuchar susurros incomprensibles cuando estaba solo y a sentir presencias invisibles en su entorno. La maldición de la anciana, al parecer, se había cumplido. Estaba viendo más allá del velo. La vida se volvió una pesadilla para Rodrigo. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que tenía que embalsamar un cuerpo, temía que volviera a suceder lo mismo. Intentó buscar ayuda, pero nadie creía su historia. Estaba solo en su tormento. Finalmente, incapaz de soportar más, Rodrigo decidió enfrentar su maldición. Volvió a la funeraria una noche y se paró frente al cuerpo que estaba embalsamando. Cerró los ojos y pronunció en voz alta: «Soy Rodrigo, no tengo miedo, muéstrame lo que tienes para mí». Cuando abrió los ojos, se encontró con un mundo diferente. A su alrededor había un mar de almas, algunas en paz, otras en tormento. Las veía pasar a su lado. Algunas lo miraban con curiosidad, otras con indiferencia. Pero lo que más le impactó fue la anciana que estaba allí, observándolo con una sonrisa en su rostro. Rodrigo se dio cuenta de que no estaba maldito, sino bendecido. La anciana le había dado un don, aunque un don aterrador. Desde ese día, Rodrigo dejó de temer a las sombras y los susurros, y empezó a usar su nueva visión para ayudar a las almas que se encontraba. Queridos oyentes, con esto llegamos al final de nuestra historia, una que escuché por ahí. Creo que le pasó al amigo de un amigo. Rodrigo encontró el valor para enfrentarse a lo desconocido y aprendió a vivir con ello. Aunque su historia nos deja un sabor agridulce, nos enseña que a veces el miedo a lo desconocido es peor que el desconocido mismo. Y recuerden, la próxima vez que se encuentren en la oscuridad, no tengan miedo de lo que puedan ver. Después de todo, a veces los muertos tienen más que decir que los vivos. Espero hayan disfrutado la historia.